Los movimientos sociales en el último tiempo han tomado gran relevancia. Sin ir más allá, constantemente somos testigos de escenas en que las personas salen a la calle a manifestarse. Numerosas han sido las manifestaciones que ha tenido lugar en nuestro país y en el acontecer internacional. Pero, ¿qué es un movimiento social? ¿Qué objetivos persigue? ¿Cómo se organizan? ¿Y qué es lo que lo diferencia de los partidos políticos y de los grupos de interés? Un movimiento social es una red de interacciones informales entre individuos, grupos y organizaciones que comparten una identidad colectiva y demandan públicamente cambios en el ejercicio o la distribución del poder a favor de intereses colectivos. El respeto social. Se excluyen de estos a los grupos, asociaciones o simplemente a las actividades colectivas. Por eso saltamos sin parar, y ahora nos cargan con beca gratuita. Por eso saltamos. A lo largo de la historia han existido diferentes movimientos sociales. Ubicamos entre ellos a los viejos movimientos sociales que surgieron en el siglo XIX, como el movimiento obrero. Los que reaccionan ante el mundo obrero dominado y explotado, solicitando la emancipación de la clase trabajadora en oposición al capitalismo. El movimiento nacionalista, los que responden a dos grandes conflictos: el conflicto de construcción del Estado-nación moderno contra la tradición y el conflicto centro-periferia. Encontramos además a los nuevos movimientos sociales, que aparecieron principalmente en la década de los 60, como por ejemplo el movimiento ecologista, según el cual hay un equilibrio en la naturaleza o biosfera que debe ser respetado, por lo que existe un límite natural al crecimiento productivo. El movimiento feminista, que se opone a cualquier forma patriarcal de discriminación personal, social o económica sufrida por las mujeres en razón de su sexo. El movimiento pacifista persigue la eliminación de la guerra bajo la filosofía de la no violencia. A partir de los años 80 surge una nueva oleada de movimientos sociales, denominados como los novísimos, los que pretenden mostrar solidaridad y cooperación internacional y defender diferentes intereses colectivos. Por ejemplo, los movimientos antirracismo y el apoyo a los grupos marginales. Y finalmente encontramos los movimientos antiglobalización, los que tienen un surgimiento reciente y que principalmente están a favor de una globalización alternativa a la existente. De acuerdo con la identificación del concepto, debían de excluirse las asociaciones o grupos que persiguen intereses colectivos, pero que no constituyen movimientos sociales, como las asociaciones recreativas, deportivas, culturales o religiosas. Pero, ¿qué pasa entonces con los partidos políticos, los grupos de interés y las ONG? Si pretenden conseguir intereses colectivos, ¿no serán estos movimientos sociales? Los grupos de interés son una forma de acción colectiva que agrupa un conjunto de personas organizadas formalmente y de forma vertical,
que presionan a través de medios colectivos al poder político para obtener determinados beneficios para los miembros del grupo que son una concreta e identificable categoría de individuos. Esto significa que su orientación hacia el poder político está encaminada hacia presionarlo, no ejercerlo ni tampoco cambiarlo. Actúan a través de medios convencionales como los escritos o las reuniones. Por su parte, los partidos políticos agrupan a un conjunto de personas organizadas jerárquicamente, de forma vertical, cuya vocación es ejercer el poder político a través del uso de medios electorales para representar intereses y grupos genéricos indeterminados, es decir, armonizan todo tipo de intereses individuales y colectivos de toda la población. Las ONG, al igual que los movimientos sociales, son una forma de acción colectiva que pretenden construir un bien común y solidario. Esto es decir que solo desde la solidaridad es posible demandar el bien. Los intereses representados son indeterminados, es decir, representan a distintos grupos de personas con una tendencia a una determinación y sectorización de los representados. A diferencia de los movimientos sociales, las ONG presentan una identidad colectiva más débil. Producto de esto, tiene una excesiva vocación comunitaria, lo que no busca imponer solamente una visión, sino un conjunto de visiones. Las ONG presentan una organización horizontal y formal, presentan una crítica a la sociedad y pretenden cambiar la coyuntura. Esto significa paliar los efectos producidos por la injusticia, pero no las estructuras que generan la injusticia. Entonces, ¿qué es un movimiento social? Un movimiento social demanda al poder político aunque no sean ajenos al poder. Estos no pretenden tomar al poder político ni presionarlo, sino cambiarlo. Se comportan de forma distinta que los partidos políticos, ya que pretenden reivindicar temas olvidados por estos, y se organizan participativamente a través de la utilización de medios no convencionales, como por ejemplo las manifestaciones. Su estructura es horizontal e informal, lo que significa que todo el mundo, al menos, puede decidir sobre todo. Su propuesta principal es la participación, presentan identidad colectiva, tienen la necesidad de comportarse colectivamente de forma diferenciada del mundo. Representan determinados y limitados intereses de concretos grupos sociales, pero también puede producirse un proceso de indeterminación o universalización de los intereses que termine identificando incluso la sociedad. Los beneficiarios de la acción pública de un movimiento social son en principio indeterminados, es decir, abarcan desde niños, mujeres, jóvenes, vecinos, trabajadores, hasta la humanidad entera. Quieren romper con los límites del sistema. Nace porque pretende que se resuelvan concretos problemas colectivos preexistentes o tensiones al introducirlos a la agenda política. Estos pueden ser conflictos estructurales, es decir, el movimiento surge debido a la existencia de dos polos diferenciados y establemente confrontados. Por ejemplo, clase contra clase, democracia, poder político. Conflictos organizativos, donde el movimiento social surge porque otras formas preexistentes de solucionar este conflicto no pueden llegar a él, es decir, porque hay carencias organizativas. Y por último, conflictos culturales, siendo los movimientos sociales una respuesta a las carencias valorativas e ideológicas. ¿Y qué pasa hoy en día en nuestro país? ¿Qué movimientos sociales están vigentes? ¿Qué es lo que pasa al interior de un movimiento? Desde 1990, en la transición a la democracia, el activismo homosexual chileno ha logrado una mayor organización y visibilización, principalmente mediante el grupo LGBT, que ha promovido la lucha por el derecho y el reconocimiento de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. El movimiento LGBT en Chile presenta una función política, cultural y social. Sus intereses van más allá de intereses partidarios, ideológicos, económicos y religiosos, para centrarse en los derechos de los homosexuales, bisexuales y transexuales y su diversidad y libertad sexual. Por eso que el pasado 22 de junio en nuestro país se reunieron más de 80.000 personas que marcharon por la Alameda. Versión de la Marcha del Orgullo con Nueva Familia
ideologías completas con la consigna de la igualdad de todas las personas, independiente de su identidad sexual. En definitiva, un movimiento social es una red de interacciones informales entre individuos, grupos y organizaciones que comparten una identidad colectiva, en origen diferenciada, pero con tendencia a confundirse con identidades convencionales. Demandan públicamente cambios, solo en potencia permanentemente antisistémicos, en el ejercicio o redistribución del poder a favor de intereses cuyos titulares son indeterminados e indeterminables colectivos o categorías sociales.